Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestro webinar Cortisol, preguntas frecuentes y su utilidad clínica. Mi nombre es Tatiana Rodríguez, soy bacterióloga, especialista de producto de la unidad veterinaria en ANAR Health Technologies. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Paulina Álvarez, de la ciudad de Armenia. La doctora María Paulina es médica veterinaria de la Universidad de La Salle, especialista en laboratorio clínico de la Universidad de Ciencias Aplicadas UTCA y tiene una certificación en medicina veterinaria forense de la Universidad de Florida. Doctora María Paulina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad, me place mucho compartir este webinar contigo. Muchas gracias por este espacio y por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias, Tatiana. Te agradezco mucho tu presentación y tus palabras. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, no, para mí también es un placer estar con ustedes, con ANAR Diagnóstica, que siempre ha sido para mí un apoyo grandísimo. Siempre los recomiendo porque realmente el apoyo que dan es invaluable, permanente, excelente. Yo estoy muy contenta de colaborarles esta vez yo a ustedes. Muchas gracias, Doc. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro webinar. Espero que sea de mucho provecho la información para todos y para entrar un poco en contexto, vamos a decir que las enfermedades endocrinas se presentan principalmente por afección en tres órganos. La corteza adrenal, en la cual podemos ver hiperadrenocorticismo o enfermedad de Cushing, hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison, que son las patologías en las cuales nos vamos a centrar el día de hoy. También cuando se presentan enfermedades o afecciones a nivel de la glándula tiroides, el hipotiroidismo, que es común en perros, y el hipertiroidismo, que es común en gatos. También observamos desórdenes endocrinos cuando hay afectación a nivel pancreático, bien sea por destrucción de los islotes o por falta de producción en las hormonas. En este caso vamos a tener diabetes mellitus o insulinomas. Bueno, recordando un poquito la fisiología, debemos tener en cuenta que la producción de todas estas hormonas está regulada por diferentes ejes. Hablando del cortisol, vamos a hablar del eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. En este caso, tras un estímulo externo, que en este caso vamos a hablar del estrés, se activa el hipotálamo y empieza a liberar hormona liberadora de corticotropina. La hormona liberadora de corticotropina o ACTH va a estimular a la hipófisis, donde se dará la secreción de hormona adrenocorticotrópica o ACTH, y la ACTH a su vez va a estimular a las glándulas adrenales que producirán el cortisol. A medida que empiezan a aumentar los niveles de cortisol en circulación sanguínea, se va a generar una retroalimentación negativa que va a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo para que disminuyan la secreción de CRH y ACTH, y de esta forma los niveles de cortisol logran estar equilibrados en circulación sanguínea. Entonces decimos que Yo el no escucho. cortisol es el mayor glucocorticoide secretado por la corteza adrenal. La mayoría del cortisol plasmático está ligado a proteínas y solamente el 10% del cortisol circulante es libre y metabólicamente activo. Afecta el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, estimulando la gluconeogénesis y causando la resistencia periférica a la insulina. Inhibe el transporte de glucosa a las células y tiene también un efecto antiinflamatorio, en parte por su efecto en los leucocitos circulantes. ¿Por qué es importante medir el cortisol en perros? Los niveles basales de cortisol proveen información limitada sobre la función de la corteza adrenal. Sin embargo, el cortisol hace parte de los test de estimulación y supresión que dan información más específica en cuanto al funcionamiento adrenal en casos en los que se sospecha hiper e hipoadrenocorticismo. Entonces, digamos que hacer un análisis aislado de cortisol nos puede dar un primer indicio de cómo está nuestro paciente. Sin embargo, no es de una alta utilidad diagnóstica y por eso siempre deberíamos tener en cuenta las pruebas dinámicas de cortisol,
bien sea las pruebas de estimulación con ACTH o las pruebas de supresión con dosis altas o bajas de dexametasona. Bueno, debemos saber que la glándula adrenal, que es el órgano encargado como tal de la secreción del cortisol, está dividido en dos partes principales y en el caso de la corteza tiene una subdivisión en tres capas. La capa externa en la cual se va a dar la secreción de mineralocorticoides y va también a tener un rol muy importante en el balance de sodio y potasio. En la parte media de la corteza se va a dar la secreción de glucocorticoides, va a permitir que se dé el metabolismo de nutrientes, o los glucocorticoides mejor van a permitir que se dé el metabolismo de los nutrientes, van a tener un efecto en el sistema inmunológico y por ende en los estados inflamatorios. En la parte interna de la corteza se secretan las hormonas sexuales como los estrógenos, la progesterona y los andrógenos. En la médula vamos a tener una respuesta al estrés y a la hipoglicemia. En este caso se va a dar la liberación de epinefrina, norepinefrina, y estos van a generar una modificación en la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, los niveles de glucosa en sangre y la digestión. Bueno, entonces, bueno, ya hablaste algunas cosas que me correspondían, pero perfecto, vamos a seguir. Las alteraciones que podemos encontrar en general en los perros, no vamos a hablar esta vez en gatos porque primero que todo no es tan frecuente la patología adrenal en gatos, no es algo que tengamos que hacer demasiado. Y segundo, la prueba está validada de cortisol para perros, ¿cierto? Entonces, es bueno que consideremos la prueba de la que estamos hablando para utilizarla en caninos. Las alteraciones que tenemos en perros son una hipofunción de la glándula adrenal, que se llama enfermedad de Addison o hipoadrenocorticismo. Es una enfermedad bastante difícil clínicamente de diagnosticar, la verdad. Se da normalmente en perros jóvenes a edad media, no es una, o sea, cuando se diagnostican los animalitos normalmente son animales de 4 o 5 años, se presenta más en hembras, aparentemente está relacionada con trastornos autoinmunes o iatrogénicos por administración de medicamentos para la enfermedad de Cushing como el trilostano. En el caso de la enfermedad de Addison, lo que sucede es que se reduce la aldosterona y el cortisol, o sea, las dos hormonas importantes producidas por la glándula suprarrenal se van a reducir o a estar totalmente ausentes. Su efecto, el de la aldosterona, es importante sobre el equilibrio de los electrolitos, sodio, cloro y potasio. El resultado neto es que el potasio resulta incrementado y el sodio disminuido se elimina por orina. En general, lo que más llega, digamos, como a despistar en el caso de la enfermedad de Addison es que el animalito casi siempre se presenta con un cuadro gastroentérico y es un cuadro gastroentérico que va y viene. Entonces, las enfermedades que van y vienen son muy difíciles de diagnosticar porque él llega mal. Normalmente lo que uno hace cuando un perro llega con un cuadro gastroentérico es rehidratarlo y una vez estabilizamos sodio y potasio con la hidratación, el animal se mejora un poquito y bueno, digamos que logramos enviarlo para la casa y el problema vuelve, 1 o 2 meses y vuelve. Entonces, pues a veces los clínicos no hacemos como una relación con que sea la adrenal, podemos pensar que más bien sea como una alergia alimentaria o pues uno ha oído hasta amibiasis crónica, secuelas de enfermedades previas, entonces no es un diagnóstico fácil al que uno pueda llegar con por el tipo de presentación. Los perros tienen con mucha frecuencia cuadros gastroentéricas, es una de las causas más frecuentes de consulta y realmente tenemos que ponerlos en la lista cuando es un animal de edad media que va y viene con una enfermedad gastroentérica. La enfermedad de Addison idealmente se diagnostica con la prueba de estimulación de ACTH, la cual no es muy fácil de conseguir, pero bueno, esa es la prueba. Las razas más frecuentemente, los poodles, de las razas, digamos que tenemos en Colombia, hay muchas otras razas, pero realmente de las razas que tenemos en Colombia con más frecuencia, que vemos prácticamente todos los días uno, poodles, West Highland Terriers y Gran Daneses.
La otra es la enfermedad de Cushing, el hiperadrenocorticismo. Se da más en adultos y mayores, animalitos de 6, 7 años empiezan a mostrar signos y se deben a un exceso crónico de cortisol. Este cortisol puede tener dos orígenes, un estrés crónico del animal. Por ejemplo, un dolor crónico por una displasia, un problema crónico de dermatitis, algo que le produzca estrés crónico por malestar, por incomodidad, por dolor, casi siempre está muy relacionado con dolores de columna, de cadera. Eso puede generar un exceso de cortisol por dolor. Y exógeno cuando tenemos y abusamos de los corticosteroides, por ejemplo, en situaciones dermatológicas, en condiciones alérgicas, alergias alimentarias y sobre todo pues el exceso de corticoides que se utiliza en problemas de piel. Parece que cuando nada sirve, pongamos un corticoide y sobre todo la persona queda muy contenta porque funciona. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay nuevos productos farmacológicos que ayudan a suprimir el prurito y no nos dejan un animalito en estas condiciones. Bueno, normalmente el origen de la enfermedad de Cushing es de origen pituitario. Casi el 85% en perros es de origen pituitario y el 15% es de origen adrenal. O sea que tenemos que tener eso en cuenta. Casi todos los perros van a tener origen pituitario. Los signos, pues casi todos los conocemos, múltiples, pero tenemos varios que son como cardinales, polidipsia y poliuria asociado a polifagia, la alopecia de tipo endocrino, que casi siempre es en los flancos, no pruriginosa, al menos que se infecte o haya algún tipo de trastorno de queratinización que genere prurito. Debilidad con un poco de atrofia muscular, son perritos que jadean más de la cuenta, incluso a veces el propietario dice está dormido y empieza a jadear y se despierta. Distensión abdominal y en algunos casos se ha observado calcinosis cutánea que se siente como si el perro tuviera como un botoncito debajo de la piel, una zona como acartonada, dura, que incluso es radiográficamente evidente. El diagnóstico entonces lo haremos con pruebas de la evaluación de la retroalimentación negativa poniendo dexametasona o con la relación cortisol-creatinina en orina. Tenemos la herramienta, digamos que está aprobada para el uso de la prueba de cortisol que tenemos, que es la prueba de supresión de retroalimentación negativa con dexametasona. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, vamos a hablar primero de la enfermedad de Addison, digamos que es menos larga, menos compleja que las pruebas de supresión con dexametasona para Cushing. Entonces hablemos un poquito de la enfermedad, del diagnóstico de la enfermedad de Addison. Recuerden que los signos son múltiples e inespecíficos, que es una enfermedad difícil de diagnosticar, similares a cualquier enfermedad, y que los signos van y vienen. Entonces ya si tenemos, por ejemplo, un paciente de edad media que presenta con cierta frecuencia cuadros gastroentéricos y llega mal, porque a veces se le dice, no, no, bueno, el perro tiene diarrea, pero el perro llega contento, batiendo la cola, paradito. No, este es un perro que presenta un cuadro gastroentérico fuerte, vómito, diarrea, pero además llega muy deshidratado. Entonces ya uno puede decir, bueno, si le empezó hace poco, el estado de deshidratación es exagerado, podríamos llegar a empezar a considerar enfermedad de Addison. Adicional a eso, sí, el paciente llega con depresión, letargo, anorexia, pérdida de peso, puede presentar melena, poliuria, deshidratación, baja temperatura. Y normalmente estos pacientes se diagnostican en el momento de la crisis. ¿Por qué? Porque es en el momento en que de pronto nosotros hacemos más exámenes de laboratorio que los de rutina, que los de un chequeo habitual. Entonces posiblemente ya le hacemos o unos electrolitos. Básicamente con una prueba de electrolitos nos puede ayudar a orientar un poco en que el desequilibrio que tiene no es normal. El perfil electrolítico que va a presentar este animalito es alto en potasio. En los perros con diarrea, con diarreas normales pierden mucho potasio, entonces no debería estar tan alto. Bajo el sodio, debería estar, si está deshidratado, si ha tenido vómito y diarrea, no debería estar bajo el sodio. Y orina de baja densidad, cosa que tampoco nos cuadra con un animal que esté llegando deshidratado a nuestra consulta. Entonces, si hacemos una densidad urinaria y está más o menos en 1020, 1018 con un animal que ha tenido varios episodios de vómito y de diarrea,
ya eso puede ser una señal de alarma. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico, como lo habíamos dicho, se hace con la prueba de estimulación de ACTH aplicando la hormona sintética. Esta hormona sintética debe hacer a la glándula trabajar. Eso es lo que esperamos cuando hacemos la prueba para enfermedad de Addison. Pensando un poco en las causas de la enfermedad de Addison, como lo mencionaba la doctora María Paulina, pues realmente es una enfermedad poco frecuente, se presenta en 1 de cada 4.000 perros. Y como los signos clínicos son tan diversos y no tienen como, digamos, una presentación continua, pues es una enfermedad que es altamente subdiagnosticada. Cuando hablamos de las causas de enfermedad de Addison, podemos hablar en primer lugar de la destrucción de la corteza adrenal, que sería una enfermedad de Addison de tipo primario, y esta destrucción puede darse por atrofia o destrucción inmunomediada, por neoplasias adrenales no funcionales, metástasis adrenales, hemorragias o medicamentos adrenocorticolíticos. Hay un hipoadrenocorticismo de tipo hipofisiario, que en este caso hablaríamos de un hipoadrenocorticismo secundario, y aquí básicamente lo que vamos a tener es una secreción ineficiente de ACTH. El hipoadrenocorticismo secundario puede tener una presentación clásica en la cual vamos a ver una deficiencia tanto en la secreción de mineralocorticoides como de glucocorticoides. Vamos a ver pacientes con hiponatremia e hipercalcemia y tiene una presentación atípica en la cual vamos a ver una deficiencia en la secreción de solo uno de los dos, o en los mineralocorticoides o en los glucocorticoides. Sin embargo, esta presentación es muy poco frecuente. Dentro de los hallazgos de laboratorio de un paciente con enfermedad de Addison, nosotros encontraríamos en el cuadro hemático una anemia leve o moderada, normocítica, normocrómica, no regenerativa, y en la línea blanca no vamos a evidenciar leucograma de estrés. En las pruebas de química sanguínea vamos a ver hiperpotasemia, hiponatremia e hipercalemia. Vamos a ver azotemia prerrenal, que se resuelve con fluidoterapia, acidosis, hipoglucemia leve a moderada y, como lo mencionó previamente la doctora María Paulina, una densidad urinaria menor a 1020. Estos son los hallazgos de laboratorio que nos podrían ayudar a orientar el diagnóstico. Sin embargo, pues el diagnóstico, pues como lo mencionó la doc, es con la prueba de ACTH. Muy bien. Continuamos entonces. El diagnóstico lo hacemos con la hormona que obliga a la glándula a trabajar. Entonces, es importante que sepamos que solamente un cortisol bajo no es suficiente para que, digamos, este animalito tiene hipoadrenocorticismo. Hay otras enfermedades que hacen que el cortisol sea bajo y no van a hacer una respuesta adecuada a la prueba o sea, no va a ser diagnóstica la prueba de estimulación de ACTH porque no son animales con enfermedad de Addison. Entonces, podemos usar el cortisol basal para descartar Addison si es mayor de 2, pero no podemos confirmarlo. ¿Listo? Continuamos. Para el procedimiento, lo que vamos a hacer para hacer la prueba de estimulación de ACTH, primero que todo, es conseguirla. No es fácil conseguir la ACTH. Hay algunos laboratorios que la tienen, es un procedimiento relativamente costoso, la hormona es un poco costosa, la ACTH, entonces pues no es lo que estamos haciendo de rutina. Normalmente lo que se hace es tomar una muestra de cortisol basal, estimular la glándula con la ACTH, el que se consigue es el Cortrosyn, se utilizan 5 microgramos por kilo, o hay también una opción, una gel de ACTH que también es inyectable, 2 unidades por kilo, es inyectada de manera intramuscular. A la hora o a las 2 horas, según el producto, si utilicé el Cortrosyn, se toma a la hora, si utilicé la gel, se toma a las 2 horas o una segunda muestra a la que se le mide el cortisol. De nuevo, resultados en ambas inferiores a 2 van a ser consistentes con hipoadrenocorticismo. Deben ser 2 y pues resultados bajitos. ¿Listo? Dificultades que vamos a tener, entonces conseguir la ACTH. El costo más o menos vale $300 la ampolla.
y si no la manejamos bien, pues la perdemos porque hacemos muy pocas pruebas de ACTH, a no ser que tengamos un laboratorio de altísimo volumen. El cortrosín se puede alicuotar y se puede congelar y dura 6 meses, o sea que esa ampollita se debe usar dentro de los 6 meses siguientes. Bueno, dificultades además podemos tener artefactos como terapias con corticoides. Muchas veces algunos animales que presentan, por ejemplo, diarreas crónicas y de pronto en el hemograma puedan llegar a presentar eosinofilia, que es consistente con enfermedad de Addison. Podría hacerse un diagnóstico erróneo de una enteritis eosinofílica y estar utilizándose corticoides para eso hasta que al fin se concluya que vamos a hacerle una prueba para enfermedad de Addison y ya lleva mucho tiempo usando corticoides, la prueba podría salir errónea. Un cortisol basal muy bajo, inferior a 2, asociado a signos clínicos, sí me podría decir es compatible. O sea, antes de la prueba, antes de conseguir el cortrosín. Entonces, ¿qué podemos hacer? Asegurarnos de que los otros exámenes de laboratorio son consistentes. Ya los había hablado la doctora. Electrolitos consistentes, un hemograma consistente, que es un hemograma totalmente diferente al hemograma de estrés clásico del hiperadrenocorticismo. Un hemograma que no representa estrés, tiene eosinofilia, tiene linfocitosis. Y otra cosa es la densidad urinaria. Si la densidad urinaria es baja, los electrolitos están alterados, consistentes con la enfermedad, y el hemograma también, entonces ahí ya yo podría decir que un solo cortisol que yo le haga a ese animalito que sea inferior a 2 microgramos por decilitro, podría ser consistente con el diagnóstico. Y entonces ahí no tendría que usar el cortrosín. Pero si tengo la duda o realmente necesitamos hacer la prueba para otros fines, entonces nos toca usar la segunda dosis. Otra dificultad para el procedimiento, obviamente ya lo había dicho, aplicación de corticoides, un cuchillo iatrogénico que me va a dar valores elevados, entre 5 y 10 microgramos en ambas medidas. Entonces ahí tenemos de cortrosín para que la prueba como está sugerida por el kit de cortisol. Entonces, un punto de corte son 2 microgramos por decilitro antes de aplicar la ACTH, y la interpretación entonces se hace de acuerdo a los resultados equívocos, normales o consistentes con hiperadrenocortismo o con hipoadrenocorticismo, enfermedad de Cushing. Ok, vamos a seguir entonces con la segunda enfermedad que podemos diagnosticar. Ya vimos que Addison con signos clínicos compatibles, hemograma, químicas sanguíneas, electrolitos y orina, con una sola prueba de cortisol basal podría ser suficiente. Vamos a ver ahora Cushing. Cushing casi siempre, como habíamos dicho, es producido por adenomas pituitarios. Como se dijo, este es un estudio ya grande, ya totalmente, pues en toda la literatura van a encontrar que 80-85% de los pacientes pequeños animales con Cushing tiene su origen en la glándula pituitaria. En este caso, la glándula pituitaria entonces produce excesos de ACTH, y lo que había dicho Tatiana, al producir un exceso de ACTH se produce hiperplasia adrenal, o sea, pone a trabajar y a trabajar, super trabajar la glándula adrenal con un exceso de producción de cortisol. Cuando se hace ese exceso de producción de cortisol, este cortisol producido, no inhibe la pituitaria. Ella sigue produciendo ACTH. Ese es el problema que tiene la pituitaria, que no es sensible a la retroalimentación negativa de la producción de cortisol. Como ella tiene seguramente algún tipo de estructura tumoral, casi siempre un adenoma, ese adenoma no tiene en cuenta cuánto cortisol hay circulando. Ella sigue produciendo y sigue produciendo y sigue estimulando, entonces se producen grandes cantidades de cortisol. Esa es la enfermedad de Cushing, básicamente de origen pituitario. ¿Pasamos? Listo.
La segunda causa es que la pituitaria esté bien, pero las glándulas adrenales estén produciendo excesos de cortisol. Puede ser generado por tumores que sean activos para producir. Hay tumores del adrenal que no producen hormonas, pero un adenoma o un adenocarcinoma de la adrenal sí es activo hormonalmente. Entonces, esa cantidad de hormona cortisol que se está produciendo por parte de la glándula que está tumoral produce atrofia de las células adrenales normales, ¿sí? Casi siempre es 15 a 20% de los pacientes que presentan Cushing. Entonces, esto, bueno, se puede ver más fácil ante la duda con una ecografía, una buena ecografía, porque ver adrenales no es fácil, pero una persona que tenga muy buena experiencia para ver adrenales, entonces nos puede ayudar junto con la prueba a evidenciar si hay un tumor de la glándula adrenal. ¿Listo? Los tumores pueden ser unilaterales o bilaterales. Si es unilateral, una de las glándulas va a producir grandes cantidades y la otra se atrofia porque está funcionando bien y tiene excesos de cortisol, entonces el hipotálamo, digamos que no la estimula, no la estimula. La tercera causa es de origen iatrogénico y se atrofian las cortezas adrenales. Sigamos entonces. Bueno, dentro de los signos clínicos, digamos que aquí también hay como algunos que son frecuentes en los pacientes. Vamos a tener la poliuria, polidipsia, que se presenta en un 80-90% de los casos. La poliuria, polidipsia se presenta porque hay una alteración en el metabolismo de la hormona antidiurética, bien sea porque hay una disminución en la secreción o porque disminuye su acción en los túbulos renales. La polidipsia va a ser una causa subsecuente de la poliuria. En el caso de la distensión abdominal, esta se da por hepatomegalia, distensión crónica de la vejiga, precisamente por la excesiva producción de orina, acumulación de grasa intraabdominal y porque los pacientes empiezan a perder la fortaleza en sus músculos, principalmente en la musculatura abdominal. La alopecia, digamos que aquí lo que sucede es que el cortisol tiene un efecto crónico, perdón, el exceso crónico de cortisol tiene un efecto sobre las fases de crecimiento del pelo, sobre la fase anagen, donde lo va a inhibir, el pelo deja de crecer, se empieza a caer y es en ese momento donde se empiezan a formar las manchas alopécicas. Estos son los signos que se presentan con mayor frecuencia en pacientes con hiperadrenocorticismo. Dentro de los hallazgos de laboratorio vamos a encontrar en el cuadro hemático que los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito se encuentran normales. En algunos casos se puede presentar una policitemia leve a moderada. Aquí sí vamos a ver un leucograma de estrés, vamos a ver una leucocitosis con neutrofilia sin desviación a la izquierda porque es una neutrofilia madura. Vamos a ver linfopenia, eosinopenia y monocitosis. También en algunos casos vamos a observar trombocitosis. La policitemia, bueno, la policitemia, la leucocitosis y la trombocitosis se deben a los efectos del cortisol en médula ósea. En los exámenes de química sanguínea vamos a encontrar una elevación en la fosfatasa alcalina. Esto se presenta en un 90% de los pacientes y se debe a que el cortisol induce la producción de una de las isoenzimas de la fosfatasa y por eso la vamos a encontrar tan aumentada en circulación sanguínea. Vamos a también tener aumentos en la producción de ALT, AST, las transaminasas. Vamos a tener hiperglicemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. La densidad urinaria va a ser menor a 1020. Vamos a ver con cierta frecuencia pacientes hipostenúricos, donde la gravedad específica es menor o igual a 1008. Vamos a ver también infecciones de tracto urinario por la poliuria. Sin embargo, estas en el sedimento no vamos a ver gran cantidad de leucocitos, precisamente por el efecto inmunosupresor que tiene el cortisol. Vamos a ver proteinuria y la glucosuria es rara. Bueno, seguimos entonces. Para el diagnóstico de enfermedad de Cushing,
Es muy importante hacer las pruebas cuando el cuadro clínico y los hallazgos de laboratorio sean compatibles. Lo del cuadro clínico, los hallazgos de laboratorio, perdón, que mencionó Tatiana, son súper importantes porque son muy consistentes. Sobre todo la fosfatasa elevada es bastante consistente con la enfermedad y otra cosa es la hiperglicemia, pero no a llegar a un punto de tipo diabético 250, 300. Es una hipoglicemia normalmente en ayunas de 140, 130 miligramos por decilitro, entonces pues no alcanza a producirse glicosuria, pero no es una glucosa normal para un animalito. Entonces, cuando empezamos a ver, casi siempre son caninos, hembras, bueno, y machos también, pero yo personalmente lo he visto más en hembras, eh, de raza pequeña, y uno ve muy característico y las personas ven muy características ciertas cosas y que incluso se lo atribuyen a la edad. Es que ya no tiene pelito porque está viejito, es que ya le llega la barriga al piso. Y uno mira, voltea uno el animalito y le mira la pancita y es una piel súper delgada, acartonada, como una piel delgada seca. Los vasos sanguíneos son muy visibles. O sea, esos son signos que me dicen definitivamente haga la prueba. Si yo tengo un animal de pelo perfecto, sin esa atrofia en la piel, y eso, pues, replantear el diagnóstico, considerar otro tipo de trastornos hormonales o algo así, o como tiroides o algo así, porque estos son bastante característicos. Y lo que les decía, el hemograma de estrés es muy clásico, porque pues el animalito lleva sometido al efecto del cortisol durante un buen tiempo, por lo tanto va a ser bien, bien, bien evidente el hemograma de estrés que mencionó Tatiana, que es la linfopenia, eosinopenia, neutrofilia madura, monocitosis. Bueno, entonces, para diagnosticarla podemos hacer la misma prueba que hablamos de estimulación de ACTH, valores superiores después de la administración de la hormona superiores a 18 microgramos por decilitro sugieren enfermedad de Cushing. Y podemos hacer prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona, supresión con dosis altas de dexametasona y otra prueba que se llama relación cortisol-creatinina en orina. ¿Seguimos? Ahí tenemos el abdomen. Listo. La prueba de supresión de dosis bajas con dexametasona es una prueba bastante útil para el diagnóstico de Cushing. Como siempre, vuelvo y les digo y siempre les diré, con cuadro clínico compatible. Desventajas que tiene, 3 tomas de sangre. Eso pues para uno no es problema, pero muchos perritos se estresan solamente con ir a la clínica y el estrés ya me podría llegar a cambiar un poco los resultados. El estrés me puede hacer falsos positivos y la prueba no detecta el Cushing iatrogénico. Bueno, entonces, tener todo el día el perro en la clínica me puede generar resultados alterados, porque la prueba requiere 3 tomas para un total de 8 horas en clínica y no toda la gente puede llevarlo y traerlo. Yo vivo en una ciudad pequeña y hay gente que dice, no, yo lo traigo en 5 minutos, entonces, ok, ténganlo en la casa y en 4 horas me lo traen y vuelven y me lo traen en 4 horas y no, y puede que resulte mejor como se hace en humanos. En humanos la prueba se hace mandando al paciente para la casa, para que no se sienta hospitalizado. ¿Qué ventajas da? La dexametasona es mucho más económica que la ACTH, todos lo saben, y la prueba de supresión a dosis bajas me puede ayudar un poco en la distinción entre un Cushing pituitario y un Cushing adrenodependiente. Entonces, la prueba, pues, además de diagnosticarlo, me ayuda a ubicarlo. Se usa dexametasona, ¿por qué? Porque uno diría, pues si voy a medir cortisol, la dexametasona es un corticoide, ¿por qué eso? La dexametasona es un potente supresor de la ACTH. Voy a lograr bloquear totalmente, pero en la lectura de cortisol no me interviene. Entonces yo puedo hacer una lectura limpia del cortisol sin problema, habiendo suprimido la ACTH. Entonces, por eso se utiliza la prueba con dexametasona idealmente. El procedimiento, entonces, idealmente hacemos un ayuno de 12 horas. ¿Por qué? Porque esos perritos normalmente tienen el colesterol elevado. Entonces, no es que la comida afecte la prueba. No, el problema es
los triglicéridos y el colesterol de un animal que no haya hecho un ayuno, me puede interferir en la lectura. Entonces, por eso es mejor hacer un ayuno de 12 horas para que el suero esté lo más limpio posible, lo más transparente posible. Tomamos una muestra de sangre que se denomina prueba número 1. Se centrifuga y se guarda. No la monten todavía. Centrifúguenla, sepárenla y la guardan. Hablo para los que tienen el equipo o para los que van a mandar a hacer la prueba a otro laboratorio para que cómo deben tomar las muestras y marcarlas. Una vez toman esa muestra de sangre, aplican por vía endovenosa la dosis de dexametasona, 0.01 miligramos por kilo. No es fácil medirla. Si de pronto tienen alguien que sea genio en diluciones de medicamentos, de pronto hacer una dilución podría ser conveniente porque a veces son perritos de 4 o 5 kilos y 0.01 miligramos por kilo de dexa resultan siendo 0.05 mililitros, algo así. Entonces no es fácil hacer la medición. Entonces si pueden hacer una dilución, hagan una dilución para poder utilizar un volumen que sea fácilmente medible con una jeringuita de insulina. Entonces, administran la medicación y en ese momento guardan el perrito o lo mandan para su casa. Y la siguiente toma de sangre va a ser a las 4 horas. Toman, la denominan número 2, centrifugan, guardan el suero. Ya, Paola, ya te voy a decir por qué hago yo el orden de 3, 2, 1. ¿Listo? Tomar la muestra de sangre luego, la tercera, a las 8 horas y la denominan número 3. Cuando vamos a montar el examen, montan las pruebas en orden 3, 2 y 1. ¿Por qué vamos a hacerlo así? Ya, las respuestas las vamos a dar al final para poder continuar. ¿Listo? Entonces, sigue. Ok. Porque, bueno, ahí queda la pregunta de por qué 3, 2 y 1. Ahora ya les voy a explicar cuando hagamos la interpretación. Normalmente en pacientes normales, un paciente que no tiene ninguna patología asociada con glándulas suprarrenales, la dexametasona que le aplicamos inhibiría la hormona adrenocorticotrófica. Por lo tanto, va a haber una disminución en la producción de cortisol que dura hasta 48 horas. O sea que no importa el nivel inicial de cortisol que yo haya tenido, digamos la prueba número 1, no es tan importante como saber que a las 8 horas y hasta 24 horas ha habido una inhibición prácticamente completa de la producción de cortisol. Por lo tanto, los niveles que yo voy a medir en un paciente serían muy bajos porque la glándula y el eje están funcionando adecuadamente y la dexametasona me suprimió toda la función del eje. A las 2 o 3 horas de administración, el cortisol entonces va a disminuir a valores bajos, valores, miren, inferiores a 1.4 y va a persistir así por más de 8 horas. Un paciente sin signos clínicos y con una prueba normal se considera negativo a enfermedad de Cushing. Ojo con eso, sin signos y con una prueba normal, porque la prueba a veces nos puede dar resultados que pueden ser un poco confusos, pero si el paciente no tiene los exámenes clínicos compatibles, el cuadro clínico compatible. Recuerden que el paciente habla y el paciente sobre la mesa habla más que cualquier examen de laboratorio. El paciente sin signos y con una prueba adecuada, negativa para supresión, entonces negativa para resultados para supresión de dexametasona, vamos a estar tranquilos de que no tiene Cushing. Valores superiores a 1.4 en la prueba de las 8 horas son consistentes con hipoadrenocorticismo. Entonces preguntan, ¿por qué hace la esta? Yo normalmente monto la tercera primera porque esa es la que me dice si el paciente tiene Cushing o no, no la primera. El valor basal no es tan importante, el perro lo puede tener prácticamente en cualquier nivel. Pero si no hubo supresión, entonces yo ya sé que el paciente tiene Cushing. Si los valores son normales a 1.4 con este equipo, porque hay valores de corte diferentes, cada prueba tiene sus características, hay varias técnicas para hacer la prueba de supresión. Estamos hablando de la prueba con el BICHEC y con el BICHEC el punto de corte es 1.4. Pruebas superiores en la prueba número 3, o sea, a las 8 horas de iniciada,
superiores a 1.4, ya me dice es consistente con hiperadrenocorticismo. El paso que sigue es ubicarlo. ¿Es pituitario dependiente o es de origen adrenal? ¿Listo? Entonces, acá tenemos una tablita que no es fácil de leer, pero ya con la explicación que yo les di, ustedes más o menos se pueden ubicar y ahora vamos a hacer como unos ejercicios para que visualicen cuáles son los resultados. Esta tablita está en el inserto de la prueba. Entonces, fíjense, para justificar por qué hago la última prueba primero, porque fíjense la primera fila. La primera fila me dice, el cortisol a las 8 horas es menor de 1, el animal es normal. Ahí no estamos teniendo en cuenta ni el basal ni el de las 4 horas. Estamos diciendo, si es menor de 1 a las 8 horas, ocurrió la supresión que yo esperaba con la dexametasona. El paciente es normal. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí yo podría decir, proceso el resto, sigo haciendo la prueba, pero esto ya nos da un indicador de que el paciente es normal, ¿ok? Y de aquí hacia abajo, entonces me dan los posibles tipos de resultados que pueda darme el equipo. Como lo mencionaba la doctora, pues esta tabla ustedes la pueden encontrar en el inserto de la prueba de cortisol del BICHEC. Aquí básicamente lo que vamos a tener son los diferentes resultados que podemos obtener y la interpretación de los mismos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos las opciones cuando es menor o mayor a 1.4 microgramos por decilitro. Y también nos dice si es mayor o menor al 50% de la línea base. Aquí cuando se habla de la línea base nos referimos a la primera medición del cortisol, es decir, a la medición que se realizó antes de aplicar el medicamento. Entonces, dependiendo cómo se muevan los valores en las 3 tomas de muestra, vamos a poder interpretar si el paciente pues efectivamente es consistente con hiperadrenocorticismo y si se trata de un hiperadrenocorticismo de tipo pituitario. Entonces debemos siempre tener en cuenta para ya esa interpretación final pues las 3 mediciones y dependiendo si vamos a realizar la interpretación con el valor de 1.4 o tomando como punto de partida la línea base que como les digo sería el cortisol basal. Bueno, entonces dice que en perros con patología pituitaria la dexametasona no va a suprimir la ACTH liberada. Por lo tanto, las glándulas estimuladas generan cortisol en cantidades incrementadas. Perros con Cushing pituitario dependiente tendrán niveles de cortisol superiores a 1.4. Es decir, como lo decía la doctora María Paulina, digamos que cuando se trata de un origen pituitario, pues la ACTH va a estar fuera de control, la DEXA no va a actuar sobre la glándula pituitaria y por ende vamos a seguir con niveles elevados de cortisol. Más si estamos hablando de un perro con neoplasia adrenal, digamos que aquí debemos ser muy cuidadosos porque la dexametasona tampoco nos podría suprimir la producción de cortisol, ya que el tumor no estaría regulado por la ACTH. Digamos que aquí lo que vamos a tener es una secreción excesiva por esta hiperplasia, la cual no estaría regulada por el eje, entonces pues en este caso tampoco tendríamos una supresión y los niveles de cortisol serían superiores a 1.4 microgramos por decilitro, tanto a las 4 como a las 8 horas, es decir, tendríamos un cortisol elevado antes de la aplicación del medicamento y a las 4 y a las 8 horas tendríamos valores por encima de 1.4 microgramos por decilitro. Bueno, hablando de la prueba de supresión a dosis altas, entonces aquí vamos a tener el mismo protocolo, pero entonces vamos a ver que la dosis en este caso es de 0.1 miligramos por kilo de peso. Hacemos exactamente lo mismo, entonces vamos a tomar una muestra de sangre antes de la aplicación del medicamento, que sería nuestra muestra cero. Vamos a aplicar el medicamento y vamos a tomar una segunda y una tercera muestra a las 4 y a las 8 horas. En este caso, la prueba de dosis altas la vamos a utilizar para determinar finalmente qué tipo de Cushing es. Digamos que la prueba de dosis bajas nos da un indicio, más la prueba de dosis altas
realmente nos determina si es un Cushing dependiente de pituitaria o dependiente de un tumor adrenocortical. Digamos que esta prueba se utiliza cuando los pacientes tienen cierta resistencia a los efectos de la dexametasona, entonces lo que hacemos es incrementar la dosis para que el medicamento se sobreponga a esta resistencia y de esa forma vamos a poder evidenciar si el mecanismo de retroalimentación negativa está siendo o no eficiente. Si se presenta una reducción en la medida del cortisol, tanto a las 4 como a las 8 horas, se puede diagnosticar un Cushing de origen pituitario. Si los niveles no cambian, esto tomando como punto de referencia el cortisol basal, se considera de origen adrenal. Bueno, en este caso tenemos también la tabla que nos referencia el inserto de la prueba de cortisol en el B-Check. Entonces aquí tenemos la interpretación que también se realiza basada en el valor de 1.4 o tomando como punto de referencia la línea base, si es mayor o menor al 50%. Y en este caso también digamos que vamos a determinar de acuerdo a la dinámica de las tres mediciones si el hiperadrenocorticismo es consistente con una afección en la glándula pituitaria o si es un hiperadrenocorticismo dependiente de tumor adrenocortical. Aquí tenemos entonces varios ejemplos, todos son de prueba de supresión baja con dexametasona, porque es la prueba, digamos, que es nuestro caballito de batalla en general para el diagnóstico de Cushing. En la primera gráfica, entonces, ¿qué tenemos? Si ya las personas que están viendo esta presentación pueden hacerse una idea. ¿Qué tienen que hacer primero? Ver el último nivel, ver el último valor. Vamos a ver la primera gráfica. ¿El valor está por encima de 1.4? Definitivamente, sí. Para nuestro equipo, valor encima de 4. Ya eso me dice, sí, tiene enfermedad de Cushing. Pero se pueden dar cuenta de una cosa. Los valores de por la mañana y luego de la aplicación de dexametasona a las 4 horas y a las 8 tuvieron mínima variación. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ningún cambio con la estimulación de la ACTH. Esto lo que me está indicando es que este paciente tiene un Cushing de origen adrenal. ¿Por qué no hubo respuesta a la supresión con dexametasona? Nunca es tan exacta los resultados, pero por ejemplo, unos valores, por ejemplo, para este primero que tenemos acá, por ejemplo, de 8, 8.5 y 8.2, algo así. Todos van a ser valores muy parecidos, que van a ser los niveles que está produciendo la glándula suprarrenal tumoral y no cambian con nada. Entonces, una forma fácil de recordar o de ver estos exámenes es hacer una pequeña grafiquita de las 0, las 4 y las 8 horas y hacer en el eje Y los valores que me dieron entre 0 y el máximo. Por ejemplo, si el valor inicial 1, el cortisol basal me dio 15, pues lo llevo hasta 15. Si me dio 7, pues hago la gráfica hasta 7 y grafico a las 4 horas y a las 8 y eso me da una idea más fácil que incluso la tablita que me da el inserto. Yo con la tablita ya y con esta gráfica me queda mucho más fácil evaluar. Listo. Entonces, los resultados para el primer caso serían un tumor adrenal. Entonces, este paciente tiene Cushing de origen adrenal. ¿Listo? Siempre que el valor en ambas lecturas sea superior al 50% de la basal, se considerará un tumor adrenal. Entonces, fíjense que sí puede haber variaciones en los resultados, pero siempre que el valor en ambas sea superior al 50% de la basal, vamos a considerar que es un tumor adrenal. ¿Listo? Entonces ya ustedes hagan la grafiquita o miren la tabla y ya ustedes pueden a su paciente o a su cliente, si tienen un laboratorio externo, darle una ayuda adicional. La prueba es compatible con Cushing de tipo adrenal. ¿Qué recomendaríamos en este caso? Una ecografía abdominal muy bien hecha. Pues vuelvo y les digo, las adrenales no son lo primero que uno aprende a ver en ecografía, pero una persona muy experta puede detectar, obviamente, un tumor unilateral o bilateral y la y la, y la
perdón, que me desconcentré porque abajo empezó un animal a dar alaridos. Y me perdí. El valor siempre va a ser superior al 50% de la base. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer caso, tuvimos que el primer valor fue 10. Tomemos este mismo. Si los valores me dan superiores a 5 en las dos lecturas, yo puedo considerar que se hace, que es un Cushing adrenal. ¿Listo? Superior al 50%. Vamos a ver la segunda. Entonces, en la segunda, este animalito, fíjense que ¿tiene Cushing? Sí, el último valor fue superior a 1.4, la de la número 8. Y vamos a mirar entonces, utilizamos la tabla y miramos cuánto nos dio la primera, lo ubicamos en la tablita. Mi primer cortisol me dio 10, el segundo me dio 6 y el tercero me dio 4. Definitivamente tiene un Cushing, pero hubo de alguna manera algo de supresión. Entonces, este es un Cushing pituitario dependiente. ¿Listo? Vamos a mirar la tercera. Esta es una gráfica no muy fácil de interpretar, no es diferenciable si fue un tumor, estrés, toma de muestra. Definitivamente hay un exceso de cortisol. Al final podríamos considerar que es un Cushing porque está superior a 1.4, pero el valor de la segunda fue inferior a la mitad de la primera. Entonces, esa es la que me deja como que no es muy fácil de diferenciar porque hubo una supresión, pero de todos modos no llegó a la supresión total, volvió a subirse. Es posible, hubo un factor de estrés muy fuerte en algún momento de la muestra, algo falló durante el procedimiento. Entonces, ¿qué pasó aquí? No es fácil determinar. Aquí nos toca irnos a sintomatología. Si hay cuadro compatible, pues definitivamente hay Cushing porque está por encima de 1.4, pero no es fácil ubicarlo. Entonces aquí nos tocaría de pronto o hacer la ecografía abdominal para diferenciar si tenemos un Cushing de tipo adrenal o hacer algún tipo de imagenología en que podamos ubicar la pituitaria y mirar si hay algún adenoma o algo así. Entonces, esta es una gráfica no muy fácil. Y la última es el tipo de gráfica, digamos, ideal que esperamos tener en un paciente que no está enfermo. Digamos que aquí el dibujito, particularmente, y les pido disculpas, particularmente esta imagen es de un test hecho cuyo punto de corte es 2. ¿Sí? Entonces el perrito está por debajo de 2, entonces digamos no tiene Cushing. Hagámonos la idea que a lo que llegó allí es 1.4 y que estamos usando nuestro equipo B-Check. Entonces, si está en 1.4, estamos entonces en un resultado que es compatible con que el paciente no tiene Cushing. Empezó con un valor de cortisol que puede ser normal para un animalito y al aplicar la dexametasona hubo una disminución en el nivel de cortisol y este nivel permanece bajo hasta 24 horas. ¿Listo? La respuesta al tratamiento, si yo voy a considerar, tuve que tratar este animalito, le tuve que poner el trilostano, lo que tenga a la mano para tratarlo, entonces ya la respuesta al tratamiento idealmente se debe hacer con estimulación de ACTH o con monitoreo de signos clínicos y la mejoría de algunos parámetros bioquímicos que nos sirvieron en el diagnóstico. Entonces vamos a esperar que el paciente clínicamente esté mucho mejor, menos jadeo. No se va a poner perfecto otra vez, pero realmente las personas, aunque el perro no se pone divino de nuevo, las personas cuyo tratamiento es efectivo quedan felices porque el animalito, como dicen, le volvió el alma al cuerpo, ya no jadea tanto, es más resistente, su cuerpo se ve mejor, no hay tanta como laxitud en el abdomen. Entonces, de esa manera es que tenemos que hacer el monitoreo si no tenemos la posibilidad de monitorizar con la prueba de estimulación de ACTH, que como les digo, no es fácil de conseguir y que en este caso el nivel basal no va a ser muy útil porque viene de un tratamiento y viene de una enfermedad, entonces el valor basal puede no ser muy ajustado al animal normal, puede estar de pronto disminuido o algo así, pero
pero no va a ser exactamente de libro el valor normal de un perro clínicamente normal. ¿Seguimos? Bueno, entonces aquí vamos a ver un caso clínico cortico, muy sencillo. Ustedes ya nomás miren el cortisol a las 8 horas. Este es Milú, una perrita pincher, hembra adulta. Miren el cortisol a las 8 horas. Eso ya les dice, sí, tiene Cushing definitivamente. Pero miren los otros valores. Ninguno de esos valores descendió por debajo de la mitad del cortisol 0 horas, que sería más o menos 6, 6.1. Ninguno bajó de 6, 6.1. Aquí tengo que concluir que si este animal muy seguramente está presentando un Cushing de tipo adrenal. Este perrito puede tener un tumor adrenal. ¿Qué sería el paso a seguir? La ecografía, para ver si logramos considerar cirugía. Bueno, eso sería el único caso, yo pienso. Entonces, fíjense, cuando me preguntaban por qué la última, porque yo siempre miro la última, ya casi es como una costumbre, no es que toque, pero realmente la de las 8 horas es la que me dice para dónde voy, sí tiene Cushing o no tiene Cushing. Y las otras dos me ayudan a ubicarlo. ¿Listo? Listo. Bueno, aquí quisiera hablarles un poquito de la interferencia con medicamentos, que es una de las consultas que nos hacen con cierta frecuencia, y debemos tener en cuenta que bajo tratamiento con corticoides o fenobarbital solamente recomendaríamos para el diagnóstico la prueba de estimulación con ACTH. La administración de hidrocortisona, prednisona o prednisolona durante las 12 horas previas a la prueba puede tener interferencias y en estos casos deberíamos retrasar la prueba por lo menos 24 horas, es decir, realizar la prueba 24 horas después de la última aplicación. En caso de ser necesario, podríamos administrar dexametasona, que ya, como nos ha mencionado la doctora María Paulina en varias ocasiones, no va a tener ninguna interferencia con la medición de cortisol. Esta información es tomada de un estudio desarrollado por Gilor y colaboradores en el 2011, en el cual se hizo la determinación de la reacción cruzada con la cuantificación de cortisol de diferentes medicamentos como la prednisolona, la metilprednisolona, la prednisona y la cortisona en la cuantificación mediante el dispositivo médico Inmolite 2000. Vemos que el que presenta la más alta reactividad cruzada es la prednisolona con un 62%, entonces realmente aquí sí podríamos obtener una gran cantidad de falsos positivos y el medicamento que mejor, que mejor se comporta o que menor interferencia tiene es la triamcinolona con un 0.02%. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. En caso de que definitivamente no podamos dejar de tratar al paciente, se recomienda la dexametasona, que no tiene absolutamente ninguna interferencia. Bueno, digamos que tanto en el diagnóstico de hipo como de hiperadrenocorticismo se ha mencionado como una ayuda diagnóstica a la prueba de relación cortisol-creatinina en orina. Entonces, para que lo tengamos claro, digamos que la relación cortisol-creatinina en orina lo que me va a medir o lo que me va a indicar son los niveles de excreción de cortisol durante varias horas. La prueba tiene algunas ventajas, entre ellas que se elimina el factor de las fluctuaciones de los niveles de cortisol sanguíneo. Por ejemplo, si si es un paciente muy nervioso y fuéramos a tomar una muestra de sangre y el nivel de estrés es muy elevado, digamos que aquí mediante esta prueba eliminamos ese factor. La concentración de cortisol puede variar en función de la concentración urinaria, pero este factor queda compensado al calcular el ratio en función de la creatinina. Es un test muy sensible, tiene de un 90 a un 100% de sensibilidad. Esas serían sus ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La primera es que un resultado elevado no me va a confirmar la enfermedad, ya que varias patologías cursan con poliuria polidipsia, entre ellas la diabetes, el piómetra, la enfermedad periodontal, por mencionar solo algunas. Entonces, digamos que un resultado normal me permite descartar la enfermedad, en este caso hablemos, por ejemplo, de la enfermedad de Cushing, pero un resultado elevado no me confirma el diagnóstico.
Puede variar día a día, entonces para eliminar la proporción de falsos positivos se recomiendan por lo menos 10 muestras, es decir, que yo tome 10 muestras de orina durante días consecutivos para que yo pueda calcular con mayor certeza el ratio y de esta forma pues determinar el estado del paciente. Y como desventaja pues tiene una muy baja especificidad entre el 30 y el 60%. Ahora, digamos que aquí en Colombia normalmente la cuantificación de cortisol urinario se hace a través de inmunoensayos. Sin embargo, debemos tener claro que los inmunoensayos, independientemente de cuál sea, hablemos de quimioluminiscencia, radioluminiscencia, ELISA, etcétera, pueden presentar reacción cruzada con diferentes metabolitos. Y esto también lo que nos indica es que dependiendo de la metodología, cada laboratorio debería estandarizar sus valores de referencia. Digamos que cada técnica, los inmunoensayos básicamente se basan en una reacción antígeno-anticuerpo. Y aquí la calidad del resultado va a depender de la especificidad del anticuerpo utilizado. Teniendo en cuenta que la especificidad del anticuerpo varía en cada uno de los inmunoensayos, es decir, va a ser una especificidad del anticuerpo para quimioluminiscencia, otra para radio, otra para ELISA, cada laboratorio debería estandarizar sus propios valores de referencia y no sería correcto que nosotros estemos, digamos, o hagamos una comparación entre diferentes metodologías porque la especificidad del anticuerpo va a ser diferente. Los principales metabolitos con los cuales se presenta reacción cruzada son el 5-alfa y 5-beta dihidrocortisol y el tetrahidrocortisol. De esta forma, la metodología que se considera gold estándar para cuantificación de cortisol en orina es la cromatografía de gases ligada a espectrometría de masas, dada su alta selectividad y precisión. Sin embargo, pues aquí en Colombia realmente son muy pocos laboratorios los cuales tienen un cromatógrafo de gases y realmente no se utiliza para diagnóstico en veterinaria. El día de hoy quise compartirles este estudio que fue publicado en la revista de Medicina Interna Veterinaria en el año 2014. La verdad me pareció supremamente valioso porque es un estudio en el cual se realiza una comparación prospectiva de la relación de cortisol catinina en orina en 5 inmunoensayos versus la cromatografía de gases. En este estudio se tomó la muestra de 18 caninos con hiperadrenocorticismo previamente diagnosticados y 20 caninos sanos y se realizó la cuantificación tanto por los inmunoensayos como por la cromatografía de gases. Los inmunoensayos utilizados fue un ensayo de quimioluminiscencia de Beckman-Coulter, un ensayo de quimioluminiscencia también de Siemens con el dispositivo médico Inmulite 2000 y se realizó también una tercera, digamos, versión de la quimioluminiscencia también con el Inmulite, pero en este caso se realizó una extracción con triclorometano. Entonces, pues digamos que aquí quisieron hacer como una modificación al procedimiento para ver si se podía obtener un resultado más cercano a lo que se obtenía en la cromatografía de gases. Tenemos dos ensayos de radioinmunoensayos, dos RIA, y pues digamos que aquí nuestra metodología de referencia fue la cromatografía de gases. Entonces, digamos que a grosso modo, quiero mostrarles solamente el coeficiente de correlación, o sea, como les cuento, lo que se hizo fue medir en estos 38 pacientes el cortisol en orina, tanto por cada una de las metodologías que les acabo de mencionar, los inmunoensayos, se realizó la cuantificación también por cromatografía de gases y se hizo una comparación y por supuesto un análisis estadístico. Uno de los resultados que me llamó mucho la atención fueron los coeficientes de correlación que se hicieron, digamos, en dos corridas. En la primera corrida ustedes ven que el coeficiente de correlación del ensayo A fue 0.88, del B 0.94, del C 0.89, del D 0.91 y del E 0.87. En la segunda corrida, los coeficientes de correlación están entre 0.67 y 0.78, el más alto.
Cuando uno toma en cuenta estas herramientas estadísticas, digamos que lo que uno espera, un coeficiente de correlación perfecto, estaría cercano a 0,95. Digamos que en la primera corrida, pues no son tan, pues digamos que no están tan mal. El ensayo B tiene un coeficiente de correlación de 0,94, digamos que podría ser aceptable, pero los demás sí ya están más bajitos. Y en la segunda corrida, pues realmente estos coeficientes de correlación son mucho más bajos, entonces no nos están indicando una buena correlación entre las dos variables. Dentro de las conclusiones que se encontraron en este estudio, pues lo primero es que los resultados de los inmunoensayos fueron significativamente más altos en comparación con los resultados de la cromatografía de gases. El análisis estadístico realizado, digamos, comparando los resultados de forma individual, es decir, coger cada uno de los pacientes y ver cuánto nos dio ese cortisol en orina por cada una de las metodologías, pues realmente sí mostró un desacuerdo significativo. En el caso de los perros sanos, la relación cortisol-creatinina en orina era 8 veces mayor cuando se utilizaban anticuerpos inespecíficos. Sin embargo, el uso de anticuerpos altamente específicos no necesariamente mejoró el rendimiento diagnóstico o el desempeño de las pruebas. Entonces, digamos que esto nos recalca la idea de que definitivamente es súper importante que dependiendo de la especificidad del anticuerpo, pues cada laboratorio tenga sus propios valores de referencia. Otra cosa que debemos tener en cuenta cuando nos encontramos ante un paciente con enfermedad de Cushing, que su sintomatología puede llegar a ser parecida a la del hipotiroidismo, hablando de alopecia, aumento de peso y letargo, son las pruebas de función tiroidea. Entonces, en este caso, pues siempre deberíamos primero pensar en un Cushing y posteriormente realizar las pruebas de función tiroidea. Esto obviamente teniendo en cuenta los resultados de las demás pruebas de laboratorio y por supuesto la clínica del paciente. Y digamos que es lo que sugiere la literatura porque aproximadamente un 50% de pacientes con Cushing también tienen concentraciones bajas de T4 total y un 25% de los pacientes tienen concentraciones bajas de T4 libre. Digamos que esto se puede presentar porque, como nos contaba la doctora María Paulina al principio, el cortisol también va unido a proteínas transportadoras, entonces puede darse una competencia entre el cortisol y la T4 o también por una disminución en la producción de TSH. Entonces, es algo que también quería como mencionarles porque es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en estos pacientes que son desafiantes porque hay reportes de literatura en los cuales se han presentado casos que los pacientes tienen las dos enfermedades al mismo tiempo. Es decir, están cursando con Cushing y también están cursando con hipotiroidismo. Entonces, digamos que para ver una mejoría real en el paciente, pues tendríamos que tratar las dos condiciones.